Ese amanecer no había comenzado de forma diferente a los demás. Era el amanecer. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando casi todos duermen. Y quienes no duermen, suelen estar luchando por dentro. La habitación estaba oscura. La única luz venía de la pantalla del móvil, olvidada sobre la cama. Las notificaciones ya no importaban. Mensajes sin leer se acumulaban en la pantalla. Parte del trabajo. Otros de amigos preguntaban si todo estaba bien. Uno de la madre, enviado horas antes. «Hijo, ¿estás durmiendo?» Nada tenía sentido esa noche. Llevaba horas despierto, girando de un lado a otro, intentando escapar de sus propios pensamientos. La almohada ya había sido girada 3 veces, buscando el lado frío. La manta, a veces demasiado pesada, a veces insuficiente para el frío que venía de dentro. Pero cuanto más intentaba dormir, más gritaba el silencio. No era un silencio cualquiera. Era ese tipo de silencio lo que lo amplificaba todo. Cada latido parecía resonar en su pecho. Cada respiración sonaba demasiado fuerte. Y los pensamientos parecían tener su propia voz, todos hablando al mismo tiempo. Durante años, fue conocido como alguien fuerte, confiado, seguro de sí mismo. Alguien que lo resolvía todo él mismo. En el trabajo, él era el tipo que no se quejaba, que aceptaba desafíos, que se quedara hasta tarde cuando era necesario. Sus compañeros dijeron, puedes dejarlo en sus manos, él puede manejarlo. En la familia, era el refugio seguro, el que todos acudían cuando necesitaban consejo, el hermano que prestó dinero sin preguntar cuándo lo devolverían, el hijo que no lloraba en los funerales porque necesitaba ser fuerte por los demás. Entre sus amigos, era el tipo que se besaba, bromeaba, improvisaba, el que siempre tenía una historia divertida que contar. ¿Quién sabe cómo convertir cualquier momento tenso en risa? Pero todo esto era una máscara. Y esa mañana, todas las máscaras habían caído. Hablaba de Dios solo cuando le venía bien. A veces en broma. A veces con ironía. A veces con frases sueltas como, si Dios quisiera, lo cambiaría. No era ateo. Tampoco se consideraba religioso. Estaba en ese peligroso punto intermedio donde muchos viven. Creía en algo, pero no dejaba que ese algo cambiara nada. Había sido criado en una familia evangélica. Asistió a la iglesia durante su infancia y adolescencia. Se conocía algunos pasajes bíblicos de memoria, especialmente aquellos que sus tíos citaban en los almuerzos dominicales. Conocía los viejos himnos, los que su abuela cantaba mientras cocinaba. Pero en algún momento de la vida adulta, la fe se convirtió en simple tradición. Solo apareció en bodas, bautizos y funerales. Era algo que formaba parte del pasado, no del presente. Cuando alguien mencionaba a Dios en conversaciones serias, no hablaba. Cada uno con su propia fe, ¿verdad? Lo respeto, pero no es realmente lo mío. En momentos difíciles, recurrió a todo menos a Dios. Buscaba soluciones en charlas motivacionales, en libros de autoayuda, en consejos de personas que también estaban perdidas. Intentó resolverlo todo con su propia fuerza, con su propia inteligencia. Y cuando no podía, culpaba a Dios. Si existe un Dios bueno, ¿por qué lo permite? ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitaba? Creo que Dios tiene favoritos, y yo no soy uno de ellos. Frases como estas salían de su boca con frecuencia, siempre cargadas de resentimiento apenas disimulado. No se dio cuenta, pero estaba en guerra con alguien que decía que no creía del todo. El tiempo pasó. Los años se acumulaban. Y con ellos, llegaron las consecuencias. Relaciones destruidas por orgullo. No necesito a nadie. Oportunidades perdidas por pereza disfrazada de que no era para mí. Pequeños vicios que crecían lenta, en silencio, hasta convertirse en grilletes invisibles. Había vicios evidentes, sí. La bebida los fines de semana que empezó como algo divertido y se convirtió en una necesidad. El cigarrillo que solo era social y que acabó convirtiéndose en un compañero constante. La pornografía que consumía en las primeras horas de la madrugada, alimentando un vacío que solo crecía. Pero también estaban los vicios más sutiles. La adicción a tener siempre la razón. La adicción a controlar todo y a todos.
La adicción a la validación externa, comprobar likes y comentarios como si comprobara el pulso para saber si sigue vivo. La vida parecía organizada por fuera. Tenía un trabajo. Él pagaba las facturas. No le debía un favor a nadie. Mantenía una rutina. Desde fuera, nadie imaginaría que algo iba mal. Pero por dentro estaba en ruinas. Era como esos edificios abandonados que parecen enteros desde lejos, pero cuando entras te das cuenta de que no hay nada sólido. Las paredes están agrietadas. El suelo, cediendo el paso. Los pilares, corroídos. Había llegado cansado del trabajo. Cenó rápido, sin prestar atención a lo que comía. Vio algunos videos en su móvil, esos que no añaden más que llenar el vacío del tiempo. Se ducha. Se tumbó. Pero el sueño no llegó. Al principio, pensó que era solo fatiga acumulada. Todos están estresados, es normal. Volvió a coger el móvil, desplazó por sus redes sociales. Fotos de personas felices, parejas enamoradas, amigos viajando, logros celebrados. Y eso dolió. No era envidia, era una comparación. Era la sensación de quedarse atrás mientras los demás seguían adelante. Era darme cuenta de que me estaba haciendo mayor, pero no madurando. Pasó ese tiempo, pero él permaneció en el mismo lugar. Guardó el móvil. Cerró los ojos con fuerza. Intentó vaciar su mente. Pero fue entonces cuando empezaron a llegar los recuerdos. Decisiones equivocadas. Aquella vez traicionó la confianza de un amigo por interés propio. El día que mintió a su familia sobre dónde estaba. Las promesas rotas. Los sueños abandonados. Las personas que sufrieron y nunca pidieron perdón. Palabras dichas sin pensar. Nunca lo conseguirás. No te necesito. Lo que sea. Frases lanzadas al viento que golpeaban a la gente en la cara y dejaban marcas profundas. Orgullo acumulado a lo largo de los años. La negativa a admitir errores. El hábito de culpar a los demás. La necesidad constante de demostrar que tenías razón, incluso cuando sabías que estabas equivocado. Heridas causadas en otros y en sí mismo. Cada recuerdo era como un peso que se ponía en el pecho. Y cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más volvían, más fuertes, más agudos. Fue entonces cuando ocurrió algo diferente. Normalmente, podía controlarlo. Podría esconder todo bajo la alfombra mental y seguir adelante. Pero esa noche, la alfombra ya no cabía debajo. Las emociones empezaron a desbordarse. Ira. De sí mismo. De opciones. De tiempo perdido. Tristeza. Profundo. Sin nombre. No hay forma definitiva. Miedo. Seguir así. De no cambiar nunca. Morir vacío. Y algo más. Algo que había evitado sentir durante años. Soledad. No la soledad de estar físicamente solo, pero esa soledad que existe incluso en medio de la multitud. La sensación de que nadie realmente le conocía. Que todas sus conexiones eran superficiales. Que si desaparecía mañana, sería recordado, pero no realmente sentido. Se levantó de la cama de golpe. El corazón acelerado. Respiración irregular. Una sensación de opresión en el pecho que no desaparecía. Se levantó de la cama. Caminó despacio hacia la ventana. Sus pies descalzos sentían el frío del suelo. Cada paso sonaba fuerte en el silencio del apartamento. Abrió un poco la cortina, lo justo para mirar fuera. La calle estaba completamente silenciosa. No hay coches. Sin voz. Sin señales de movimiento. Los farolos iluminaban la acera vacía. Una hoja seca rodó junto a ella, arrastrada por el viento. Un gato cruzó la calle despacio, sin prisa, como si supiera que el mundo era suyo en ese momento. Normalmente, esa escena traería paz. Pero no esa noche. Fue allí donde ocurrió algo. No había truenos que desgarraran el cielo. No había visión mística. No se oía ninguna voz audible entre las nubes. Pero había conciencia. Una conciencia dolorosa, clara e inevitable. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de huir. Dejó de culpar a los demás. Dejó de crear justificaciones.
Dejó de mentirse a sí mismo. Y lo hizo. Vio quién era realmente. No la versión que mostró al mundo. No el personaje que representaba en las redes sociales. No el hijo ejemplar, el amigo legal, el profesional competente. Vi al hombre de verdad. Inseguro, rota, extraviado, cargando con un dolor que nunca admitió haber tenido, fingiendo una fortaleza que no tenía. Se sentó al borde de la cama y se quedó allí, en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. La garganta se le apretó. Los ojos empezaban a arder. Ya no había energía para luchar, resistir, fingir. No hay oraciones memorizadas. No hay una frase bonita. No hay promesas exageradas. Solo un pensamiento que insistía en volver, como una ola que siempre golpea el mismo lugar. No estoy bien. 3 palabras. Sencillo. Pero eso nunca había podido decirlo con certeza. Siempre ha sido, estoy cansado, pero pasará. O, todos pasan por ello. O, puedo con ello. Pero esa mañana, solo, sin audiencia, sin nada que demostrar, salió a la luz la verdad. No estoy bien. Y poco después, otra idea. Si Dios existe, Él lo sabe. No fue una conclusión teológica. No fue el resultado de un estudio bíblico ni de un sermón. Fue algo que surgió de un lugar profundo, de ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar. Si Dios existe, Él ve, conoce las mentiras, sabe lo que son las noches sin dormir, sabe de los vicios ocultos, sabe lo de la soledad disfrazada, sabe todo lo que nadie más sabe. Estas 2 frases, simples y desnudas, rompieron algo por dentro. No fue una ruptura repentina, como un jarrón que cae al suelo. Era más bien como una presa que cede tras años de presión. Primero una grieta, luego otro, hasta que todo se desmorona de golpe. El orgullo empezó a ceder. Ese orgullo que decía, no necesito a nadie. El que insistió, lo resuelvo yo mismo. El que dijo, no me rebajaré. Todo esto empezó a desmoronarse, y en su lugar apareció algo que no esperaba sentir. Alivio. Un extraño alivio. Doloroso. Como cuando por fin te saca una astilla profunda de la piel. Duele, pero al mismo tiempo libera. La autosuficiencia ha perdido fuerza. Durante años creyó que necesitar a los demás era debilidad. Que pedir ayuda era admitir el fracaso. Lo que un hombre de verdad puede valerse por sí mismo. Pero allí, en ese momento, se dio cuenta de cuánto era mentira. Y lo aislado que le había dejado esa mentira. Y el silencio, que antes dolía, empezó a enseñar. Porque el silencio no es solo la ausencia de sonido. A veces, el silencio es presencia. Presencia de algo mayor. Algo que no necesite palabras para comunicarse. Se dio cuenta de que nunca fue el ruido del mundo lo que le alejó de Dios, sino el miedo a enfrentarse a uno mismo. Era más fácil culpar a la rutina ajetreada. La falta de tiempo. Las distracciones. Cansancio. Pero la verdad era más profunda. Tenía miedo de parar. Miedo a mirar dentro. Miedo a descubrir que estaba vacío. Miedo a tener que admitir que necesitaba algo más que a sí mismo. Así que siempre estaba corriendo. Saltando de una cita a otra. De distracción a distracción. De relación en relación. Siempre ocupado. Siempre con una agenda completa. Siempre no hay tiempo para estas cosas. Pero esa mañana, no había otro lugar donde huir. El ruido había cesado. Las distracciones estaban desactivadas. Ya no había compromisos, amigos, trabajo ni entretenimiento detrás del cual esconderse. Solo era él. Y Dios. O la posibilidad de Dios. O la necesidad de Dios. Allí, esa mañana, no había milagro visible. Los problemas siguieron existiendo. Las deudas no desaparecieron. La adicción no se evaporó. El pasado no ha sido borrado. Las consecuencias de las malas decisiones seguían ahí, esperando. Pero había algo más profundo. Entrega. No una rendición pronunciada en voz alta, con palabras elocuentes y manos levantadas.
Una entrega sincera. Era como soltar algo que apretabas tan fuerte que tus dedos ya estaban entumecidos. Y date cuenta de que lo que pensabas que controlabas en realidad te controlaba a ti. Las lágrimas llegaron sin aviso. Ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a llorar. No era un llanto dramático, como en una película. Era ese grito silencioso, que proviene de un lugar tan profundo que parece no tener fin. No eran lágrimas de desesperación. No eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de reconocimiento. Reconocer que no controlaba todo. Que la vida no estaba en sus manos. Que por mucho que lo intentara, no podía salvarse a sí mismo. Reconoce que necesitabas ayuda. No la ayuda superficial de un consejo motivacional o una frase característica, pero realmente ayuda. Transformación real. Un cambio real. Reconocer que jugar con fe le había costado caro por dentro. Que usar el nombre de Dios a la ligera no era inofensivo. Que la distancia que sentía no era porque Dios se hubiera alejado, sino porque él mismo había levantado muros. Las lágrimas seguían cayendo. Le mojaron la cara, el cuello, la camisa. Y lo hizo. No intentó limpiarla. No intentó controlarse. No intentó ser fuerte. Porque allí, en ese momento, ser débil era lo único honesto que podía hacer. Pasó el tiempo. No sabe decir cuánto. Quizá media hora. Quizá más. Poco a poco, el llanto fue disminuyendo. Su respiración se calmó. La opresión en su pecho se estaba aflojando. Y algo empezó a cambiar. No en los problemas. Estas continuaron. No en las circunstancias. Estos permanecieron. Pero en él. Era como si se hubiera levantado un peso. No el peso de los problemas, sino el peso de fingir que no existían. El peso de cargar todo solo. El peso de tener que parecer fuerte todo el tiempo. Miró por la ventana de nuevo. El cielo empezaba a despejarse. Ese sutil destello que aparece antes de que salga el sol. Aún no era de día, pero tampoco era de noche. En ese momento intermedio, se dio cuenta de algo. El amanecer no había llegado para destruirlo. Había venido a liberarlo. Esa crisis no fue el final. Fue el principio. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué vendría después. Y está bien. No tenía respuestas claras. No tenía un plan de 5 pasos. No prometía que todo fuera fácil a partir de entonces. Pero había algo que antes no tenía. Claridad. Claridad de que necesitaba cambiar. Claridad de que ya no era posible vivir así. Claridad de que Dios estaba allí, esperando, no con juicio, sino con aceptación. Cuando el sol empezó a salir, algo había cambiado. Seguía siendo la misma persona. Con la misma historia. Con las mismas cicatrices. Los problemas seguían existiendo. También las consecuencias. Había conversaciones difíciles por delante. Disculpas por hacer. Adicciones a la cara. Relaciones que reconstruir. Decisiones que corregir. Pero ya no era el mismo. Porque esa mañana, no encontró la religión. Encontró a Dios. No el Dios de las frases listas y las respuestas fáciles. Pero el Dios que está presente justo cuando todo parece perdido. El Dios que no se aparta cuando eres débil, sino que se acerca. Los días siguientes no fueron mágicos. Se despertó a la mañana siguiente cansado. Aún así tenía que ir a trabajar. Todavía tenía facturas que pagar. Todavía tenía problemas que resolver. Pero algo era diferente. Empezó de forma pequeña. Una simple oración por la mañana, aún tumbada. Gracias por un día más. Dejó de mentir tan fácilmente. Cuando alguien preguntaba ¿cómo estás?, a veces respondía, no muy bien, pero mejoraré. Comenzó a asistir a una iglesia. No es lo mismo que en la infancia. Una nueva, donde nadie le conocía. Donde podría empezar de nuevo sin cargar con el peso de las expectativas. Al principio fue extraño. Estaba acostumbrado a juzgar desde fuera. Ahora estaba dentro, vulnerable, buscando. Pero fue allí donde encontró comunidad. Personas que también tenían mañanas difíciles. Que también estaban peleando. Que también fallaron y empezaron de nuevo. Buscó ayuda profesional.
Empezó terapia. Enfrentó los vicios de frente, acompañado. Volvió a leer la Biblia. Ya no como alguien que lee por obligación, sino como alguien que busca orientación. Las palabras que antes parecían vacías ahora tenían peso. Pidió perdón. Por la familia. A amigos a los que había herido. Algunas personas aceptaron. Otros no. Y aprendió a vivir con ello. El camino no era lineal. Tuvo recaídas. Hubo días en los que el deseo de rendirse era fuerte. Hubo momentos en los que dudaba si aquella mañana había sido real o solo emocional. Pero siempre que llegaba la duda, volvía a ese recuerdo. La sensación de presencia. La pausa. La entrega de la parta. Y sabía que algo real había ocurrido. Hoy, cuando alguien se le acerca perdido, no ofrece respuestas ya hechas. No dice, rezad y todo se resolverá. No dice, Dios tiene un propósito, llévalo allí. No dice, necesitas tener más fe. Escucha. Y cuando llega el momento, cuenta sobre una noche larga. Sobre un hombre que pensaba tenerlo todo bajo control y descubrió que no tenía nada. Sobre cómo su fuerza no era suficiente, pero la gracia sí. Sobre cómo el silencio, que parecía ser un enemigo, en realidad era un profesor. Y siempre termina diciendo, esa mañana tan temprano no lo solucionó todo, pero puso todo en su sitio. Desde entonces, nunca ha tenido miedo al silencio, porque aprendió que a veces es en silencio cuando Dios habla más alto. Aprendió que las crisis no siempre son destrucción, a veces son reconstrucción. Aprendió que tocar el fondo no es el final. A veces es la única forma de descubrir que hay tierra. Y que algunas mañanas tempranas no vengan a asustarnos. Ven a despertarnos. Para sacarnos del piloto automático. Para recordarnos que estamos vivos. Para mostrarnos que aún hay tiempo. Porque aunque hay amanecer, existe la posibilidad de que amanezca. Y siempre es en los momentos más oscuros cuando la luz se vuelve más necesaria. No renuncies a tu mañana temprana. Puede que sea justo lo que necesitas para renacer por fin. Esta es una historia sobre romper y restaurar. Sobre el viaje de alguien que tuvo que perder el control para encontrar el camino. Que cada persona que atraviese su propio amanecer encuentre, como él, la presencia silenciosa pero real de aquel que nunca abandona.